estamos estudiando esta carta hermosa. Tiene tantas enseñanzas, tantas cosas que está transmitiendo el apóstol a esta iglesia. Muy probablemente esta carta era una carta circular, no solamente dedicada a esta iglesia que estaba en esta ciudad, sino una carta para ser leído por varias iglesias. Por eso da la sensación, cuando leemos esta carta, que Pablo no conocía personalmente a los destinatarios de la carta. Se van a dar cuenta en algunas cosas que vamos a ir leyendo, eh, que Pablo habla por comentarios de otros, que está pasando en esta iglesia. Eh, eh, y lo que corresponde estudiar hoy es a partir del versículo 15. Tenemos en esta carta un par de oraciones que justo lo vamos a tratar en estas reuniones de oración. Si queremos aprender a orar, no hay mejor manera que ver cómo tenemos estos ejemplos en las Escrituras de oraciones que tenemos, en este caso del apóstol Pablo. Primera oración que tenemos registrada está en Efesios, entonces, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 15 en adelante. Dice así: por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dice el versículo 22, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Tremenda oración. Un poco el apóstol Pablo nos abre una ventana a cómo sería una oración que emite el mismo apóstol Pablo. En el original, este pasaje que nosotros leímos es una sola oración, no tiene ningún punto en el medio, es una sola oración. Así como el pasaje anterior, del versículo 3 al 14, es una oración, es la oración más larga que tenemos ahí. Esta también es una sola oración, es una continuidad. Y hay tres cosas que Pablo hace en esta oración. Tiene un tiempo de agradecimiento, tiene un momento de intercesión por estos hermanos, por esta iglesia, y también tiene un momento de adoración. El último de los motivos por los cuales Pablo intercede está basado en lo que Dios hizo con Jesucristo, y ese es el fundamento, eso es lo que es el motivo de la oración. Pero empieza diciendo el versículo 15, por esta causa. Lo que Pablo va a hacer en este momento, en este comienzo de oración, es agradecer a Dios por la evidencia de gracia que ve en su pueblo. Por esta causa, empieza diciendo, sabiendo todas las bendiciones espirituales que arrastra del capítulo que comienza, todas las bendiciones de la herencia, de la gracia, de la elección, la predestinación, todas las bendiciones eternas que el creyente cuenta, dice, sabiendo todas estas cosas, yo quiero agradecer por ustedes. Porque llegan a oídos de Pablo, dice el versículo 15, desde el momento en que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos. Desde el momento que Pablo se enteró de estas dos características que tenía en esta iglesia, que tenía estos hermanos, que son dos características que tiene que tener todo creyente. Fe en el Señor Jesús, amor por todos los santos. Son dos monedas, dos matices, dos caras que tienen que estar en la vida de todo creyente. Forman, junto con la esperanza, que la tenemos también en este pasaje, antes y después la vamos a ver, las virtudes clásicas, básicas del cristianismo. Y Pablo dice, estas cosas me enteré que están en ustedes.
Y son evidencias de su fe, son evidencias de que son hijos de Dios. Haber depositado la fe en el Señor Jesús, haber demostrado amor para con todos los creyentes, dice, entonces quiero agradecer por ustedes. Quiero agradecer por ustedes. Es notable cómo cuando vemos las distintas cartas que Pablo escribe, él siempre encuentra motivos para agradecer por los creyentes. Si ustedes ven otras cartas, por ejemplo, Romanos, 1 Corintios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, 1 y 2 Tesalonicenses, empieza diciendo, siempre que oro por ustedes agradezco. Siempre que oro por ustedes agradezco. Y lo hace incluso escribiendo a una iglesia como los Corintios, a las cuales Pablo les va a corregir muchas cosas. Tenían numerosos errores, numerosos pecados, numerosos defectos que él veía y va a corregir. Sin embargo, empieza la carta diciendo, cuando oro por ustedes, lo primero que hago es agradecer. Lo primero que hago es agradecer. Es decir, cuando pensaba en que tenía que corregir, cuando pensaba que tenía que exhortar, cuando pensaba que tenía que animar, que desafiar, las primeras palabras que salían hacia el Señor era, Señor, te agradezco por estos hermanos. Son difíciles, hay cosas que tienen que corregir, pero yo me enfoco y me concentro en tu gracia en primer lugar en sus vidas. Reconozco que eres un Dios que actúa, que obra con gracia, y cuando veo a estos hermanos veo eso. Veo sus defectos, veo sus errores, veo cuánto le falta por crecer en la santificación, veo cuánto le falta por crecer en tu conocimiento, pero lo primero que hago es agradecer. Qué desafío, mis hermanos. Cuando pensemos en otros hermanos, lo primero que tenemos que hacer es agradecer. Entonces eso es lo primero que Pablo hace. Pero lo segundo, a partir del versículo 17, lo que hace es interceder por ellos. Él tenía un motivo especial de intercesión por estos hermanos, y es pedir que Dios los ilumine, pedir que Dios alumbre sus corazones, pedir que Dios vaya mostrando su voluntad claramente en sus vidas. Eso es lo que es la iluminación. El versículo 17 los describe con esta palabra: espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. El versículo 18 dice, pido que Dios les dé la luz necesaria. Literalmente la palabra es que los ojos de su corazón sean iluminados. Que los ojos de su corazón sean iluminados. Ahí tenemos que comprender, ¿no?, que cuando las Escrituras hablan de corazón no tienen la connotación sentimental que muchas veces le damos nosotros hoy, sino que está hablando de toda la personalidad, de todo el ser. Dice, todo eso es que Dios va iluminando el entendimiento de las personas. Es decir, la oración de Pablo es para que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que ellos puedan entender las Escrituras. Es decir, que no solo había un motivo de agradecimiento por la gracia de Dios que era manifestada en la vida de estos creyentes, sino que había un motivo principal de intercesión. Dice, cuando me acuerdo de ustedes en mis oraciones, probablemente Pablo seguía esta costumbre judía de tener 3 oraciones fijas al día. Había un tiempo que los judíos destinaban en la mañana, en la tarde y a la noche, lo apartaban para orar, más allá de orar sin cesar, de orar en todo tiempo. Y qué bueno es tener también nosotros estos tiempos definidos, apartados para la oración, aparte de estar dispuestos a orar todo tiempo. Pero dice, en todo tiempo cuando oro, sean mis oraciones fijas, pautadas, o en las oraciones sin cesar, cuando me acuerdo de ustedes, lo primero que hago es agradecer por la gracia de Dios que se manifiesta en ustedes, pero también pido por iluminación, pido por entendimiento. La Biblia habla de estas dos cosas acerca de las Escrituras y acerca de cómo nosotros entendemos la voluntad del Señor revelada en las Escrituras. Nos habla en primer lugar de la inspiración, que es que Dios, en toda su gloria, transmite su palabra, transmite transmite su revelación en palabras humanas que nosotros podamos entender. Pero no solo habla del milagro de la inspiración de las Escrituras, sino que también habla del milagro de la iluminación. Es decir, mi hermano, que para comprender las Escrituras no podemos abrirla y leerla simplemente como si fuera un libro de texto de historia, un libro de texto de la escuela, de la universidad, confiando simplemente en nuestra comprensión,
sino que tenemos que ir con dependencia del Espíritu. Necesitamos que el Espíritu abra nuestros ojos. Necesitamos que el Espíritu abra nuestro corazón. Me acordaba mientras leía este pasaje de la aparición de Jesús a aquellos dos discípulos que iban camino de Emaús, cuando Jesús dice, bueno, camina con ellos y eso no lo conocieron, pero cuando entran a la casa y parte el pan, dice que en ese momento se les abrieron los ojos y él desaparece de su vista y ellos empiezan a hablarse uno al otro y dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Pero después el pasaje termina diciendo, cuando estos discípulos se juntan con el resto, que el Espíritu les abrió el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras. Tenían las profecías que le hablaban de Jesús, pero sus ojos todavía no habían sido abiertos. Necesitaban que el Espíritu les revele. Mirá, cuando vamos a las Escrituras necesitamos dos cosas. En primer lugar, un concepto más humilde de nosotros, más sencillo de lo que somos, más honesto de lo que podemos lograr. Porque a veces vamos a las Escrituras y vamos a leer la palabra confiado en lo que ya sabemos, confiado en lo que nosotros podemos encontrar en el texto, confiado incluso en lo que podemos ver de otros escritores, pensando que no necesitamos que Dios nos ayude, que Dios abra nuestros ojos y confiamos en nuestros propios instintos y en nuestros propios méritos. Necesitamos en primer lugar un concepto más humilde de nosotros, pero también un concepto más elevado de Dios. Más elevado de Dios. El que nos habla en las Escrituras, dice el versículo 17, es el Padre de Gloria. El Padre de Gloria el que quiere hablar a nuestro corazón. A nosotros nos parece que nosotros por nuestros propios medios vamos a poder entender lo que el Padre de Gloria quiere hablarnos, quiere revelarnos, quiere mostrarnos. Necesitamos ver que ese Padre de Gloria que se reveló en las Escrituras tiene que también abrir nuestros ojos por medio de su Espíritu para que podamos comprenderlo. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Hermoso versículo. La gloria de Dios revelado en el rostro de Jesucristo es el que revela el conocimiento de nuestros corazones. ¿Cuál es esta petición que hace el apóstol en cuanto a la iluminación? En primer lugar, la segunda parte del versículo 17 nos dice que él oraba para que ellos conozcan mejor a Dios. Para que ellos conozcan mejor a Dios. Ese debía ser el propósito y la realidad de cada creyente. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El versículo 10 dice, para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que Él le agrada, produciendo frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mirá, no hay objetivo más glorioso que podamos tener en esta tierra que poder conocerlo a Dios, porque eso afecta a todo lo que somos y afecta a lo que hacemos. Dice que eso es lo que necesitamos para poder dar fruto, para producir fruto de toda buena obra. Conocer a Dios es necesario en el principio de la vida del cristiano. Juan 17:3, Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, la vida cristiana, la salvación viene por el conocimiento de Dios, un conocimiento que no solamente es intelectual, sino que es de la fe, de depositar, de creer, de depositar nuestra confianza en Él. No solo el principio de la vida cristiana tiene que ver con el conocimiento de Dios, sino el presente, el medio, el centro, si quieren, de la vida cristiana tiene que ver con el conocimiento de Dios. Ese era el propósito que Pablo dice en Filipenses 3:10. Mi meta es conocerle, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Eso era lo que motivaba, eso era lo que lo hacía esforzarse, lo que lo hacía estar preparado, lo que lo hacía estar listo, lo que lo hacía despertar, conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Es el principio, es el medio, es lo que el creyente necesita para avanzar en el proceso de santificación, pero es también el fin, es lo que se produce en la glorificación. 1 Juan 3:2 dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Le vamos a tener un conocimiento completo y nuestro conocimiento nos va a afectar de una manera completa. Vamos a ser
transformados de acuerdo a su imagen. Entonces vamos a pasar de una experiencia mediada por nuestra carne, por nuestra humanidad, a una experiencia gloriosa de asemejarnos, igualarnos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera razón por la cual Pablo oraba por iluminación es para que ellos conozcan mejor a Dios, pero también que ellos conozcan mejor las bendiciones que tienen a través del Evangelio, las bendiciones que tienen a través del Evangelio. Y él va a hablar ahí de 3 cosas que como consecuencia de haber recibido el Evangelio tenemos en nuestra vida cristiana. Acuérdense, dijimos al principio, teniendo en vista todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo por nuestra salvación, por la elección del Padre, por la obra de Cristo, por el sello del Espíritu, ahora piensen en cómo todo eso lo vamos a aplicar en nuestra vida. Entonces Pablo oraba por eso, que todas estas bendiciones tengan el efecto hoy. En primer lugar, Pablo habla en el versículo 18. ¿Cuál es el efecto en primer lugar? La esperanza a la cual los ha llamado. Señor, abrí los ojos de estos creyentes, que puedan ver la esperanza a la cual los llamaste. La esperanza a la cual los llamaste. La esperanza tiene muchos matices en la Biblia. Es como un diamante que tiene muchos lados, tiene muchos ingredientes, muchas formas de verlo, pero lo que podemos sintetizarlo de una manera es decir que Dios nos llamó a vivir una vida diferente. Habla de que fuimos llamados a una esperanza. Dios nos rescató de una vida perdida, a vivir una vida diferente, con la esperanza de un futuro glorioso. La esperanza en la palabra, la esperanza del creyente no es un deseo, no es simplemente un anhelo, es un me gustaría, es la certeza de que algo que está garantizado por el mismo Señor vamos a recibir en el futuro. Y eso es lo que vivimos hoy, eso es lo que nos sostiene hoy, la esperanza de que un día el Señor nos va a buscar, la esperanza de que sus palabras se cumple, la esperanza de que nuestros cuerpos van a ser transformados, la esperanza de la salvación que empezamos a vivir hoy, empezamos a experimentar hoy y que vamos a disfrutar por una eternidad. Cuando predicamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es transmitiendo esperanza. No simplemente estamos declarando que las personas son pecadores, le estamos diciendo a esas personas que están en necesidad que hay esperanza para ellos si vienen a Cristo, que hay esperanza para su dolor, para su pecado, para su necesidad. Y eso es lo que tenemos que transmitir cuando predicamos el Evangelio. No solo tienen que darse cuenta de su esperanza, sino también de la herencia. La segunda parte del versículo 18 dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es tremendo ese pasaje. Porque antes viene hablando de que nosotros recibimos herencia en Cristo, pero ahora lo que dice es que nosotros somos herencia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Cuando nosotros tenemos un bajo concepto de nosotros, cuando nosotros tenemos un concepto inferior al que Dios tiene de nosotros, estamos errando al blanco, estamos errando lo que las Escrituras nos transmiten. Porque dice, aquellos que fueron salvos por Cristo, aquellos que fueron limpios por su sangre, son herencia de Dios. Y Dios está esperando recoger esa herencia. Él lo va a hacer perfectamente un día que seamos glorificados, que podamos disfrutar de su santidad. Pero solo es posible porque Dios nos ve en Cristo. ¿Cómo pensar que nuestra humanidad pecadora puede ser transformada, puede ser renovada, puede ser santificada, puede ser vista con agrado por Dios porque Él nos ve en Cristo? Si fuiste hecho hijo de Dios, Él te ve estando en Cristo. Entonces habla que ellos puedan abrir los ojos a la esperanza a la que fueron llamados, a la herencia de la cual forman parte, pero también, y en tercer lugar, y el clímax de toda la oración, donde toda la oración desemboca, es que ellos abran los ojos al poder. Que ellos abran los ojos al poder, es lo que va a decir a partir del versículo 19. Porque fíjense con qué vocabulario el apóstol habla de esto. Es como si quisiera exagerarlo. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo. Es como que no usa siempre la misma palabra para poder, usa distintas palabras, pero repite una y otra vez esta idea. Es decir, ¿cómo, Pablo tal vez pensaba, cómo puedo transmitir la idea del poder que está disponible para el creyente? ¿Cómo puedo transmitir la idea? Es decir, vimos todas estas bendiciones, y Pablo va a hablar mucho en esta carta de los conflictos espirituales, de la guerra espiritual, va a hablar en el último capítulo. Pero antes de hablar de la guerra, en primer lugar, antes de hablar de la batalla espiritual, en primer lugar lo que va a hacer es hablar del poder que está disponible para vencer. Ese poder que resucitó a Cristo es el poder que tenemos hoy disponible para vencer la preocupación, para vencer la tentación, para vencer la duda y para ser victoriosos en la batalla espiritual. Entonces, cuando Pablo habla de este poder, lo que va a hacer es adorar a Dios. No solo va a agradecer por la gracia que se refleja en estos hermanos, por la fe en el Señor y por el amor hacia el resto de los santos se refleja en esto. No solo va a pedir para que los ojos de su corazón sean abiertos, sean iluminados, que ellos puedan ver las riquezas que están disponibles para el creyente hoy, sino que va a adorar a Dios por cómo exaltó a Cristo. Y eso es lo que hace a partir del versículo 20. Empieza a hablar en primer lugar de que Dios resucitó a Cristo, de que Dios resucitó a Cristo, y eso debe afectar la vida del creyente hoy, porque Jesús resucitó, el creyente no tiene que tener temor de la muerte, no es enemigo para Dios la muerte, no es oposición para Dios la muerte, Él la venció. Cuando las Escrituras hablan de la resurrección, hablan de un poder muy grande. En el Antiguo Testamento, cuando querían decir que Dios era poderoso, hablaba de las obras de la creación. Ahora, en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Jesús, cuando quiere decir que Dios es poderoso y que ese poder está disponible para el creyente, habla de la grandeza de la resurrección. En 1 Corintios 15, en esta gran exposición del apóstol Pablo acerca de la resurrección, fíjense cómo termina el capítulo, versículo 58. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes no carece de sentido, no es en vano. Es decir, esta exposición de la resurrección no es simplemente para que tengan un conocimiento doctrinal, sino es para dar sentido a su vida. Es para ser el aliciente para que tengas una vida con significado. Es lo que necesitas saber para tener un servicio con propósito, para saber que no es en vano lo que hagas para el Señor, sino que lleva su fruto. Entonces dice, sean conscientes del poder que está disponible para nosotros, que se manifestó en primer lugar en que Dios resucitó a Jesucristo. En segundo lugar, dice la segunda parte del versículo 20, que Dios sentó a Cristo a su derecha en los lugares celestiales. No solo lo resucitó, sino que lo sentó a su derecha. Está hablando de una posición de privilegio, de favor, de honor, de victoria, de la posición de poder, sentar a la derecha del trono. Jesús, cuando fue juzgado, o estaba siendo juzgado por Pilato, e incluso los discípulos, después de Pentecostés, nosotros cuando estudiamos Hechos lo vimos a esto mucho, traían siempre esto a la memoria. Traían el Salmo 110, versículo 1, que ustedes recuerdan, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, ellos veían en este salmo, en esta profecía, el cumplimiento de que Jesús era el Mesías. Pero no solo el cumplimiento de que Jesús había resucitado, que estaba vivo, sino que ahora está en una posición de poder, que es el rey que está sentado reinando. Hebreos 1:3 dice, Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Es decir, estar sentado a la diestra de la majestad, estar sentado a la derecha del Padre, es lo que hace posible que Él esté gobernando, esté sustentando todas las cosas por la palabra de su poder, siendo el Dios de la gloria, el Dios de la majestad. Ese es el poder que está disponible para tus problemas. No importa tus problemas si son
tus pruebas que estás enfrentando, si son pequeñas o son grandes. Él está sentado a la diestra del Padre. No hay enemigo que sea más poderoso. Y eso es lo que sigue diciendo el versículo 21. Porque dice, está muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, por encima de todo nombre que se nombra. Es decir, Él está por encima de todo. No solo todo poder en esta tierra y todo poder espiritual es inferior a Cristo, sino que está sujeto a Cristo, lo obedece a Cristo. Está sometido, dice, bajo sus pies. No hay cosa que sea superior a Cristo. No hay enemigo que pueda hacerle oposición a Cristo. No hay enemigo que pueda enfrentarse a Dios sin que Él lo venza. No pensemos, a medida que vamos creciendo en nuestra vida cristiana, a medida que vamos conociendo un poco más de esta carta y vemos las luchas del creyente, los enemigos a los cuales se enfrentan, que la vida cristiana es imposible de vivir. Es imposible si la vivimos en nuestras fuerzas, si los ojos de nuestro corazón no son abiertos a esta verdad. Es decir, Dios nos puso para que abramos los ojos a este poder, pero para que sepamos que ese poder está disponible para la victoria. Hay un problema en nuestra vida cristiana muchas veces, que es que no nos damos cuenta de lo difícil que es la vida cristiana, del poder de nuestros enemigos. Pero lo peor es que no nos damos cuenta del poder mayor que está disponible por medio de la obra de Cristo y su resurrección, y estar sentado a la diestra del Padre, y estar por encima de todo principado. No cerremos los ojos de nuestro corazón, como diría el apóstol. La intención, la oración del apóstol es: abran los ojos de su entendimiento para que puedan ver y para que puedan comprender y para que puedan ser victoriosos. Y termina diciendo, adorando a Dios, porque Jesús no solamente resucitó, Jesucristo no solamente fue sentado a la diestra del Padre, no solo fue puesto por encima de todo, sino que Él fue dado a la iglesia como cabeza. Es notable porque dice que la iglesia no habla de la creación, dice que solo la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por tanto, la iglesia tiene que ser importante para nosotros. ¿Ves? Cuando estamos menospreciando a la iglesia, cuando atentamos contra la iglesia, estamos afrentando al cuerpo de Cristo, estamos afrentando a Cristo, estamos afrentando al Señor, no estamos despreciando simplemente a personas, a hermanos que tal vez nos hirieron y lo hicieron sin justa causa. Por eso tenemos que tener un cuidado especial hacia la iglesia y hacia cómo nos dirigimos a la iglesia, cómo tratamos a los hermanos de la congregación. Nos dice también que la cabeza de la iglesia no es un pastor, no es una persona. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, a Él es quien tenemos que someternos. Pero nos dice también que Cristo es el que completa la iglesia, Él es el que la llena con su espíritu, es el que la llena con su gracia, es el que la llena con los dones que nos da. Mira, la iglesia es gloriosa no por el desempeño de ciertos hombres, no por lo bueno que sean los pastores, no por la tradición, por la historia que tengamos, no por el lugar en el cual estemos. La iglesia es gloriosa porque Cristo la llena. La iglesia es gloriosa porque Cristo es la cabeza. La iglesia es gloriosa porque Cristo la compró con su sangre preciosa. Pero tiene que ser enteramente dependiente de Cristo. Cristo tiene que ser ahí a quien nos sometamos, a quien seamos sujetos. Porque de Él es quien viene el poder, de Él es quien viene la capacitación, de Él es quien viene el glorioso evangelio que podemos transmitir y que tiene que ser salvación para muchos. Así que te animo a que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, a entender lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios nos enseña. Es una oración no para hacerla esta noche, sino para hacerla todos los días. Todos los días necesitamos ser iluminados por el Espíritu, conocer un poco más las bendiciones espirituales para tener la victoria en el día de hoy. Vamos a hacer una oración y terminamos este momento. Padre Celestial, bendice a tu iglesia en esta noche, en este tiempo. Necesitamos que tu palabra revelada, que tu palabra mostrada en las Escrituras sea iluminada en nuestros corazones, que los ojos de nuestro corazón sean abiertos para poder comprender, para poder abrirnos a la realidad
de tantas bendiciones, tantas posesiones que tenemos. Hablamos de la esperanza, hablamos de la herencia, hablamos del poder que está disponible. Necesitamos conocerlo, necesitamos descansar en Él, porque en Él lo necesitamos para vivir cada día. Es gloriosa la esperanza de poder contemplarte, de poder ser glorificados cuando Cristo venga a buscarnos, pero qué glorioso también es hoy vivir de victoria en victoria. Por eso te alabamos, porque el poder que necesitamos lo tenemos disponible. Está garantizado por la obra de Cristo. Está garantizado porque está sentado a tu diestra y porque todo poderío está sujetado a sus pies. Pero te pedimos que nos ilumines para poder conocerlo aún más, para poder creerlo aún más y para poder descansar en Él aún más. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.